versus computer. Ahí está. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a este journal. Hoy día, bueno, me tocó hablar de este paper que le mandé en la semana, que básicamente salió ahora recientemente en la revista de Anestesia y Analgesia de este mes. Es un grupo alemán que viene básicamente estudiando todo este tema de la glutamina y todos los efectos, básicamente, ya sea farmacológicos y no farmacológicos, que puedan incidir en el daño renal agudo, particularmente en cirugía cardíaca. ¿Ya? En este en particular, vamos a hablar del efecto de la glutamina, de la administración de glutamina parenteral después de la cirugía cardíaca, y su incidencia en el fondo básicamente en el daño renal en pacientes de alto riesgo para hacer daño renal. ¿Ya? Esto es un randomizado, doble ciego, como vamos a ver los detalles. ¿Por qué tiene tanta importancia esto? Básicamente porque, sobre todo en cirugía cardíaca, el daño renal agudo se asocia a severas complicaciones, ¿ya? Y está básicamente en aumento. De hecho, es tan así que es un factor de riesgo independiente para outcomes adversos, o sea, voy a decir mortalidad, morbilidad, días de cama, costos, etc. ¿Ya? De hecho, podemos ver aquí en la gráfica que básicamente en cualquier tipo de cirugía en la cual se haga SEC, el AQI está bien prevalente, sobre todo en los estadios más severos. ¿Ya? De hecho, están así que un 30% de las cirugías cardíacas sometidas con SEC van a hacer algún grado de AQI. ¿Ya? Y habitualmente no más del 1% terminan requiriendo necesariamente diálisis, pero sí esto se asocia a peores outcomes, independiente que no requiera diálisis. Obviamente, al requerir diálisis van a tener peores outcomes. Aquí vemos exactamente lo mismo que independiente del estadio, el AQI postoperatorio básicamente incrementa la mortalidad a los 30 días después de la cirugía cardíaca, y incluso en los pacientes en cada estadio de AQI, según las clasificaciones que vamos a revisar, muestran progresivamente mayor mortalidad a los 30 días después de bypass cardiovascular. Y básicamente, si uno entiende la fisiopatología de la injuria renal aguda, uno sabe que básicamente esto es multifactorial. Hay una combinación de factores y de los cuales todos básicamente son muy expresados durante la cirugía cardíaca, particularmente por la SEC, ¿ya? Que es un procedimiento que básicamente genera mucha inflamación, ¿cierto? Injuria vascular, y básicamente todo esto va a afectar principalmente en la parte de los túbulos renales, ya que es donde básicamente se genera un poquito más el daño. Es así que ya el año pasado, el 2022, por junio, se publicaron unas guías recopilando un poco toda la evidencia que había hasta el momento, al respecto de la injuria renal en cirugía cardíaca, y obviamente se hicieron algunas recomendaciones basadas en la evidencia. De esta, una de las cosas principales que se recomendó es utilizar la clasificación de la CADIGO, básicamente. Antes se estaba utilizando rifle, Akin, son más o menos parecidas. La única diferencia es que CADIGO, con los detalles que tiene, permite pesquisar a algunos pacientes de un poquito más riesgo o pacientes más severamente enfermos, ¿ya? Pero aún así son parámetros clínicos que básicamente se basan en la creatinina, en la progresión de la creatinina durante las primeras 48 horas y durante la hospitalización, y también del débito urinario. Y así como recomiendan básicamente la clasificación CADIGO, básicamente, ya que considera estas dos cosas. Ahora, hay que entender que la creatinina y el débito urinario no son absolutamente específicos del daño renal. Y además que la creatinina, tanto la creatinina como el débito urinario se van a alterar por muchas otras cosas y no necesariamente van a generar daño. La creatinina sabemos que, primero que todo, se eleva muchas veces dentro de las primeras 24 o 26 horas, y a veces está muy afectada por el sexo, el peso, la nutrición, eh, etcétera, por muchas cosas. Entonces, no es tan específica. Es por eso que se ha intentado también buscar biomarcadores, ¿ya? Algún biomarcador, básicamente alguna molécula que sea un equivalente como a lo que conocemos como la troponina cardíaca, pero en este caso como la troponina renal, que nos dé algún índice de que existe injuria
y que ojalá también nos dé algún grado de pronóstico, ¿ya? Y esto nos permita, de alguna manera, estratificar el riesgo. Lo invito a leer este review, que es súper bueno, se los puedo adjuntar después en el chat, junto a todo el resto de la literatura, obviamente. Aquí explican súper bien todo el tema de los biomarcadores, son muchísimos, digo. Nos vamos a enfocar solamente en algunos pocos, dado obviamente lo acotado de la presentación. Básicamente existen muchos a distintos niveles, pero los que más nos van a interesar son los que se generan a nivel del túbulo renal, ¿ya? Y entre estos tenemos los NGAL, por ejemplo, el TMP, el IgE, el ApoM y uno que nos sale que es el AKIN, ¿ya? El NGAL básicamente es una lipocalina, es básicamente una proteína que la secretan los neutrófilos cuando existe injuria, cuando existe inflamación, ¿ya? Y básicamente se filtra y se reabsorbe a través de los túbulos renales. De manera que cuando existe inflamación, esta aumenta, y si existe daño renal, esta aumenta su excreción por la orina, ¿ya? Lo mismo pasa con la KIM, ¿ya? Que es otra proteína que también se mide, que es la Kidney Injury Molecule, ¿ya? Que no sale ahí tampoco, ¿ya? Y también nos interesan otros biomarcadores que son los llamados del ciclo celular G1, que básicamente actúan en el ciclo celular de manera protectora ante la injuria, ¿ya? O sea, en el fondo están participando constantemente en el ciclo de reparación del ADN, de metabolismo celular, antes de que exista la injuria, ¿ya? Y estos son los TMP, que es una metalproteasa básicamente, y el IGF-BP7, que básicamente es un factor de crecimiento similar a la insulina, ¿ya? Hay muchos de eso en el organismo, ¿ya? Este es particularmente uno de esos. Y aquí se ve un poquito más ejemplificado, más o menos dónde se mide, ¿cierto? ¿Qué quieren decir las siglas, ¿cierto? Tissue Inhibitor of Metalloproteinase, Insulin-like Growth Factor, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Aquí se me quedó un poquito pegado. Bueno, en el 2014, de hecho, la FDA aprobó un test rápido para medir estos biomarcadores, ¿ya? Y básicamente lo que mide es el factor de crecimiento tipo insulina y el TIMP, ¿ya? Y ellos básicamente desarrollaron un índice, el que le pusieron el ACI-RISC score, que básicamente es solamente la multiplicación de los valores de ambos biomarcadores dividido por 1000, ¿ya? Y cuando esa relación da sobre 0,3, eso tiene una especificidad y una sensibilidad entre el 92 y el 46%, ¿ya? Y básicamente sirve como para detectar injuria renal en cualquier contexto, ¿ya? Y básicamente es una tirita de orina, se detecta en orina, y lo único que necesita es una muestra, una pequeña muestra de orina, una gotita. De hecho, este test se incluyó en alguna de las recomendaciones de las guías, ¿ya? De hecho, aquí sale como recomendado medir de alguna manera el daño renal, ojalá con algún biomarcador que prevenga, que sea antes de que se genere el daño. O sea, básicamente con este check que le llaman, ¿ya? Y lo otro que recomienda fuertemente es una cosa que se llama como el bundle del CADIO, ¿ya? Que básicamente son varias maniobras y que básicamente es lo que vemos ahí en pantalla, que primero es mantener, obviamente, muy bien monitorizado el paciente desde el punto de vista hemodinámico, mantener resucitación goal-directed, ¿cierto? Evitar el nefrotóxico, tratar de suspender los ARA, los IECA 48 horas antes, ¿cierto? Medir la creatinina sérica, bla, 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 para obviamente medir el CADIO, etcétera, y prevenir la hipoglicemia, ¿cierto? Esas son las cosas que más recomiendan. Y cosas específicas para cirugía cardíaca que recomiendan también esta guía es evitar la hipertermia o la perfusión hipertermia, que básicamente no más de 37 grados, ¿ya? Mantener una perfusión dirigida a metas con la oxigenación o de la entrega de oxígeno, no menos de 270 ml por minuto por metro cuadrado, considerar técnicas mínimamente invasivas de circulación extracorpórea, ¿ya? Y también considerar con bajo nivel de evidencia la administración de fenoldopam, que básicamente es un agonista dopa 1, ¿ya?
Estas recomendaciones básicamente fueron revisadas, de hecho, por el mismo grupo del cual estamos conversando ahora el paper, ¿ya? Y ellos encontraron que dentro de estas recomendaciones, las que realmente tenían un impacto en los pacientes desde el punto de vista de disminuir el daño renal, eran, por ejemplo, el uso de vasopresina, en pacientes que realmente tengan shock vasopléjico. La dopamina o los agonistas dopa no mejoran el daño renal, por lo tanto no están recomendados. El bundle está súper recomendado, sobre todo porque reduce los estadios 2 y 3 de la AKI, ¿ya? Y lo otro que está súper recomendado es el Goal Directed Delivery de oxígeno, básicamente mantener la SEC, básicamente eh, perfundiendo por metas de oxígeno y nunca menos de 280. ¿Ya? Es como las cosas como más importantes que recomienda la guía. ¿Ya? Y todo esto está basado básicamente o impulsado por un gran estudio también del mismo grupo, un randomizado grande que le pusieron el PREV-AKI, que fue multicéntrico, randomizado, etcétera, y que básicamente lo que demostró es que utilizando un bundle de la KDIGO, etcétera, clasificando y estratificando a los pacientes por riesgo de hacer AKI, se logra bajar la incidencia de AKI, al menos el AKI severo. ¿Ya? Dentro de la misma línea de investigación, estos mismos autores también han buscado estrategias tanto farmacológicas como no farmacológicas que puedan impactar en la incidencia de AKI perioperatorio. ¿Ya? Es así como ellos ya en el 2022 publicaron este paper, en el cual demostraron que la glutamina previene el daño renal agudo, ¿ya? Dado que modula de alguna manera el estrés oxidativo y la apoptosis a nivel de las células epiteliales tubulares. ¿Ya? Básicamente lo que ocurriría aquí es que la glutamina, que es un aminoácido que es súper abundante en el cuerpo, que no es un aminoácido esencial, sin embargo se puede transformar en esencial en situaciones críticas, ¿ya? Y en esas situaciones críticas tiende a consumirse, ¿ya? Entonces cuando se consume el pool de glutamina, básicamente lo que se genera es síntesis de glutatión y algunas otras cosas, ya que van a finalmente a disminuir la capacidad antioxidativa, van a disminuir los mecanismos de defensa celular, etcétera, etcétera, y todo eso va a llevar finalmente a aumentar la mortalidad. Lo bueno es que la glutamina, de hecho, puede ser administrada de manera parenteral. ¿Ya? Existen varias preparaciones, una de las más famosas es del laboratorio Fresenius, el dipeptivel, ya que es un frasquito literal muy parecido a como viene en la presentación de la albúmina. Ya no sé si alguna vez alguno le ha tocado ver, que si en las UCI, se utiliza de manera muy frecuente en otros contextos en pacientes críticos, ¿ya? Ya ha demostrado también su eficacia en otros, obviamente en otros contextos, para, digamos, disminuir los días cama, etcétera, y disminuir la morbimortalidad, ¿ya? Eh, ya otros grupos, este grupo australiano ya estuvo investigando al respecto de aminoácidos en general, qué pasaba cuando se administraban en pacientes de cirugía cardíaca para tratar de proteger el riñón del daño, básicamente, ¿ya? Esto fue previo a las recomendaciones de las guías, esto fue alrededor del 2019, y lamentablemente ellos no encontraron diferencia significativa al administrar aminoácidos intravenosos. Aminoácidos fueron una mezcla de varios aminoácidos, no particularmente glutamina, pero fueron aminoácidos distintos. Sin embargo, encontraron algunos outcomes secundarios que sugerían algunas cosas importantes. Por ejemplo, mejoraba un poquito el débito urinario, mejoraba un poco la velocidad de filtración glomerular, cosas menores, digamos. Es así que a estos autores se les ocurrió, bueno, ya que están en la guía, ya que ha demostrado el bundle mejorar los outcomes, la satisfacción mejorar los outcomes, tener unos biomarcadores, ¿por qué no investigamos la glutamina? Que también sabemos que tiene algún efecto. Entonces, ellos se plantearon la pregunta de si la glutamina, la administración de la glutamina en cirugía cardíaca en pacientes de alto riesgo de AKI, tiene un efecto protector. Entonces ellos diseñaron este estudio, que básicamente es un estudio randomizado de un centro único, con doble ciego, ¿cierto? De grupos paralelos. Ellos lo pensaron como un estudio piloto inicialmente, ¿ya? Y calcularon el tamaño muestral en base a eso. Los criterios de inclusión fueron esos que se muestran, básicamente cualquier cirugía cardíaca
que utilice SEC en pacientes adultos, básicamente entre 18 y 90 años, y que tengan el compuesto, digamos, el NephroCheck positivo, o sea, TMP por IGF mayor o igual a 0,3 en las primeras 4 horas después de la SEC. Los excluidos eran básicamente pacientes que ya tenían aquí previa o insuficiencia renal crónica o hayan sido trasplantados o hayan tenido alguna otra nefropatía rara o obviamente alergia al medicamento, como para resumir, digamos. ¿Ya? Y como le hicieron entonces, todos los pacientes que encontraban en estas categorías le hacían el test 4 horas post-SEC. Y aquellos que salían positivos, o sea, más o igual, mayor o igual a 0,3, los randomizaban. Los randomizaban de manera simétrica, ¿cierto? En bloques de tamaño del orden de 4. La droga, para los pacientes que fueron randomizados, la administraban antes de los primeros 30 minutos después de que tomaban la muestra del biomarcador y obtenían el resultado. ¿Ya? Y los pacientes recibían o suero, 50 ml de suero, o 0,5 gramos por kilo de peso de glutamina. Básicamente, ambas fueron diluidas a 50 ml para mantener, digamos, la misma proporción de ml y para no confundir las drogas y para no descubrir el ciego, obviamente. ¿Ya? Y luego tomaron muestras, las primeras a las 4 horas, después a las 12 y después a las 24 horas. Esto lo hicieron basándose en estudios previos que ellos habían hecho, en que encontraron que los biomarcadores básicamente hacían su pico a las 4 horas y ya a las 8 horas en general uno podía ver mejorías. Entonces se tomaron un tiempo más o menos de 12 horas para tener realmente la mejoría y tener un espacio a tener mejoría. Y luego 24 horas para saber cuál era la progresión de eso. Entonces, los biomarcadores fueron medidos utilizando el NephroCheck, básicamente esta tirita que mide estas gotitas de orina, ¿cierto? Y también ellos midieron KIM-1 y NGAL. Estas se miden por sangre, básicamente, con test de ELISA común y corriente. Su endpoint primario fue el detectar daño renal después de la cirugía cardíaca, identificado por el cambio de los biomarcadores a las 12 horas después de la randomización. Y algunos endpoints secundarios era también identificar aquí, digamos, las primeras 72 horas, la severidad de la aquí, cuántos días libres de vasoactivos tenía, cómo era la recuperabilidad renal a los 90 días, también mortalidad 30, 60, 90, etcétera, y algunos outcomes compuestos que llevan básicamente mortalidad, diálisis y dependencia de difusión renal, digamos, todos juntos, ¿no? Lograron reclutar 354 pacientes, de aquellos, por A veces motivo, finalmente terminaron 64 siendo randomizados, ¿ya? 32 en cada brazo, lo cual era adecuado para el tamaño muestral que ellos habían planteado desde un inicio. Desde el punto de vista de los resultados, de la parte demográfica, la verdad es que no destacaba nada especial. Lo único es que en ambos grupos hubo una tendencia mayor a que hubiesen más hombres que mujeres, pero eso no debiese haber influido en los resultados, digamos, de manera importante. Con respecto a los outcomes primarios, aquí es importante porque básicamente se encontró diferencias significativas entre el grupo glutamina y el grupo control, ¿ya? Y también se encontró diferencias significativas en el outcomes secundarios en la rama de los biomarcadores de daño renal, ¿ya? El KIM-1 y el NGAL. Ambos fueron significativamente diferentes. Y con respecto al resto de los outcomes secundarios, la verdad es que no se encontró ninguna diferencia entre el grupo glutamina versus el grupo control. Esto es más o menos los gráficos que muestran exactamente lo mismo. Estos son de los outcomes primarios, básicamente por el lado del pretratamiento, el lado post-tratamiento, grupo glutamina, grupo control. El post-tratamiento se ve que básicamente la glutamina está más baja, o sea, disminuyó básicamente la injuria, o logró disminuir la injuria en el grupo glutamina, no tanto así como en el grupo control, lo cual fue estadísticamente significativo. Y lo mismo para las moléculas KIM-1 y NGAL. En la discusión los autores básicamente reconocen que ellos no tuvieron una mejora real en la función renal. Si bien lo positivo que tenían básicamente era que la administración guiada por biomarcadores, en el fondo identificando pacientes de riesgo
o en riesgo de AQI, significativamente redujo los biomarcadores después de la administración de glutamina, lo cual da de alguna manera pie o evidencia a que la glutamina puede tener un rol potencialmente terapéutico, digamos, sobre todo en este contexto de pacientes que son de alto riesgo, básicamente, y que están sometidos a mucha injuria. Estos resultados también, según los autores, soportan la hipótesis de que la glutamina tiene un efecto básicamente renal-protector en los humanos, ¿ya? Reduciendo el estrés, obviamente, y el daño. Y esto está en concordancia también con otros reportes de otros sistemas, digamos, y en otros contextos. Por ejemplo, estas dos revisiones, este estudio publicado en Critical Care de que la glutamina enteral básicamente mejora la mortalidad, la morbilidad el día libre de ventilador mecánico y en los días de hospitalización, digamos, en pacientes con sepsis, básicamente, ¿ya? Y en otros contextos también esto se ha dado, digamos, de la misma manera. Pero también reconocen que hay otros estudios, hay otros metaanálisis de grandes estudios básicamente que no han demostrado diferencias o que incluso algunos han demostrado que la administración de glutamina podría eventualmente aumentar la mortalidad, ¿ya? Sin embargo, ellos reconocen que una de las debilidades de este estudio es que ellos no diseñaron el estudio para detectar realmente daño renal. Ellos hicieron un estudio piloto primero para ver si es que los biomarcadores, como marcadores de injuria solamente, podían ser revertidos, digamos, con este efecto terapéutico de la glutamina y eventualmente con eso prevenir el daño renal, ¿ya? Por lo tanto, en conclusión, lo que nos dicen los autores es que la administración de glutamina en cirugía cardíaca en pacientes de alto riesgo para hacer injuria renal disminuye el estrés renal y el daño medido por biomarcadores. Por lo tanto, tiene un potencial terapéutico en estos pacientes quirúrgicos de riesgo, pero se necesitan obviamente trials mucho más grandes, confirmatorios, con outcomes clínicos, ¿cierto? Y que obviamente vayan a medir también injuria renal, no solamente, digamos, riesgo de. ¿Mm? Eso es. ¿Qué les parecía, qué les pareció el paper? ¿Comentarios? Hello. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Se escucha? Gracias, Mati. ¿Me voy a escuchar ahí, cierto? Ahí sí. Pelito cortado, Ya. pero no Oye, importa. ya. Una duda. A ver, tengo varias dudas con respecto sobre el uso de esta cuestión. ¿Esto es algo que se usa, la glutamina, en cirugía cardíaca en forma habitual con este objetivo? ¿O esto es algo muy novedoso? No es tan Eh, novedoso, pero es novedoso en los últimos 5 años, básicamente. Yo alcancé a utilizarlo afuera antes de venirme y todavía estaban como en el viendo, digamos, no era algo, no era una terapia estándar, era una terapia que básicamente la usábamos en la UCI, básicamente UCI cardíaca, en estos pacientes que efectivamente tenían alto riesgo, pero todavía no estaban dando vuelta ahí los estudios, los randomizados, digamos que no había nada duro como para soportar un poco la administración. Sin embargo, básicamente le tenían más fe que otra cosa. Y ya se venía usando en otros contextos, básicamente, y por eso se comenzó a usar, pero no es de rutina. Correcto. Pero así como están las cosas, ¿tú le crees? Siendo Porque una cosa es súper honesto, es que tú mejores los biomarcadores, pero otra cosa totalmente diferente es que mejoren los es- desenlaces desde el punto de vista de insuficiencia renal, digamos. exactamente. Y ese era el punto que básicamente ellos hacen harto hincapié, porque en el fondo, sí, bajan los marcadores, baja básicamente, se revierte un poco la injuria,
pero no previene el daño finalmente, o no está demostrado que prevenga el daño, tampoco lo revierte, digamos. Siendo súper honesto, tampoco es un fármaco que sea tan, digamos, no te va a alterar mucho nada más, digamos, va a ser quizá un fármaco adicional, digamos, no tiene mucha incidencia en otras cosas. Lo único que sí es que tiene un costo bastante elevado. De hecho, la UCI lo utilizan más en otros contextos, en pacientes, en el fondo, para hacer nutrición más objetiva, en pacientes sépticos, con alta demanda metabólica, etcétera. De ahí tiene otro contexto, tiene otra evidencia que lo avala un poquito más. En este contexto, al día de hoy, con la evidencia que tenemos, sobre todo con este estudio, yo esperaría en realidad a que se hiciera un randomizado en serie, no fuera piloto. Digamos. Esto da paso para que se haga un randomizado grande, básicamente, pero yo esperaría para decir, ¿sabes qué? Quiero usar glutamina en estos pacientes para prevenir insuficiencia renal, básicamente. No es una estrategia que hoy día sea tan prometedora. Sin embargo, es súper inocua y no es tan cara. No es tan cara, pero igual tiene un costo asociado, no es menor. Claro, de acuerdo. Cuesta como 150 lucas el frasco y habitualmente uno ocupa como 2 frascos por paciente, entonces es plata, Sí, digamos. es que ahí hay un tema con respecto al financiamiento de este estudio, digamos que Ah, hay algo de conflicto no, de sí, interés sí, 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 sí. que, que vale la pena anotarlo, digamos. Evidentemente, sí. Y estos gallos vienen estudiando, o sea, vienen trabajando con Fresenius, en el fondo con Dipeptide desde siempre, digamos. Entonces, claro, ahí hay un conflicto que no es menor. Claro, de acuerdo. A mí me pareció interesante presentarlo básicamente porque, si bien no es así absolutamente novedoso, es como de los pocos estudios que básicamente muestra que un fármaco puede incidir al menos en la injuria renal. Porque todo el resto de lo que teníamos hasta ahora básicamente era prevenir. O sea, clasificar, prevenir, goal-directed therapy, volemizar bien, etcétera. Pero nada como un fármaco, algo como una intervención dirigida, digamos. Y ahí yo creo que le veo un valor. Le tengo un poquito de fe para el futuro, pero yo esperaría. Yo esperaría hasta que salga un buen randomizado de esto. Multicéntrico al menos. No sé si alguien más tiene alguna otra opinión. Matías, Ujú. tenía la manito. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Hola. Sí, Oye, ¿cuál es la farmacocinética de este fármaco, valga la redundancia? Porque no sé si se puede usar parenteral, pero sí, entiendo que también hay presentaciones orales y sí, que Fresenius tiene sí. varias presentaciones orales de distintos, por ejemplo, el ketosteril, son todo. Fresenius ha trabajado en la línea de la prevención de la enfermedad renal, no Ujú. solo en cirugía cardíaca, sino más bien en la enfermedad Claro. renal terminal. y, Bueno, y son orales, entonces a lo mejor no son 150 lucas, si lo está viendo venoso, si lo puede usar oral justo antes de la cirugía, estoy claro. preguntando, Sí, ¿eh? sí, Y si se absorbe, y cuánto dura, claro. etcétera, Lo porque que a yo lo mejor. recuerdo es que cuando lo usábamos allá, habitualmente usamos 2 frascos. Los frascos son de 100 ml en general. Entonces uno utiliza una dosis de 0,5 por kilo, 0,5 gramos por kilo. Cada frasco tiene como 20 gramos, básicamente. Entonces, si uno Ujú. lo piensa, claro, uno tiene que al menos usar 2 frasquitos con un paciente promedio. Y eso alcanza para unas 12 horas. O las primeras 24 horas, si uno tiene suerte. Quizás hasta un tercer frasco. Y el precio actual del aminoácido está entre los 150 a 200.000 pesos chilenos. ¿No? En la alemana averiguo el precio, cuesta como 180 y algo. Claro que es el precio como que salía por farmacia, no sé cuánto cobrarán, digamos, finalmente el paciente, obviamente, pero más o menos ese es el precio. Entonces, si uno piensa 2 frascos, entre 350 a 400.000 pesos, digamos, por 12 horas, y así, pues quizás si uno se prolonga más, 24 horas, vamos agregando. Entonces, claro, hay fármacos más No, caros, sí, pero tampoco es pero tan, digamos. sí, y si no hace mal, pues no, mi pregunta era si se Claro, podía hacer no, digamos. profilaxis oral. Y además pensando en otro grupo de pacientes que son los pacientes pediátricos, Ah, claro.
que yo imagino que está incluida la alimentación parenteral de los pacientes pediátricos. No creo que este aminoácido no esté En en una, ¿cómo general, se llama? en las alimentaciones en las enterales complementarias, están suplementadas al día de hoy, la mayoría suplementa con aminoácidos. No específicamente glutamina, pero sí con una mezcla de aminoácidos. Entonces, claro, también la presentación enteral puede ser una alternativa. Ahora, ahí desconozco la parte enteral, no la revisé bien porque, digamos, esto era como endovenoso, básicamente, pero la enteral no sé cuántas son las dosis exactamente. Quizás no son las mismas, puede que sean menos, puede que sean más, no, ahí lo desconozco. Y bueno, y lo comentan nomás que tal como que tú dices, en daño renal, para que es tan multifactorial el daño renal asociado a la Claro. cirugía cardíaca, Mm. y son tantos los factores que pueden incidir, el periodo de hipotensión, el enfriamiento, el calentamiento, en fin, So, eh, la sepsis, la entrega de oxígeno, que probablemente tener alguna evidencia dura eh, para cualquier intervención va a costar mucho. Piensa nomás cuántos años estuvimos usando dopaminas hasta que se demostró que no servía y mucho la seguimos usando, digamos, claro. porque hay una cosa como histórica en ello. Además no hace mal. Entonces, yo creo que eso Claro, también sí. es un aspecto relevante. Si no hace mal, pucha, y Ese es el el precio es punto. accesible, Claro. Es un ¿por tema qué de no? lucas, No quizás sé. nomás. Habría que ver, pero este estudio lo más probable es que de paso algo más grande y bueno, ahí vamos a estar sabiendo quizás el próximo año de algo más. Pero hasta ahora promete, o sea, digamos, entre hacer nada y tener ya una herramienta, yo creo que igual es un avance. No me atrevería a pasarle aminoácidos a todos los pacientes hoy en día, dado que, digamos, no tengo mucha evidencia para respaldar el costo asociado, digamos. Si bien no tiene tanto efectos adversos, digamos. Más allá que tenga una alergia. Bueno, solo recalcar que cualquier terapia que pueda disminuir o atenuar el daño renal es tremendamente relevante porque el costo de tener un paciente con daño renal en diálisis, por ejemplo, los niños muchos en peritoneo de diálisis, con Es todas las complicaciones que eso entraña, pucha, Sí. Sí, altísimo. De es- hecho, la terapia de reemplazo renal es súper cara, digamos, al final, incluso la de corto plazo. De hecho, es más cara que administrar el fármaco. Entonces, y además hay costos y riesgo asociado a instalación del catéter, etcétera, etcétera. Y no algunos pocos, digamos, un 1% va a terminar con diálisis permanente, digamos, que no es menor. Entonces, si alguno de esos se puede salvar, también hay una ganancia ahí. Pero creo que todavía falta para esto, promete, pero falta. Esa es mi sensación, mi opinión como más honesta. Bueno, estamos en hora, yo creo. Si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, vamos a dar por finalizado. Bueno, Ya, pues, Mario, muchas gracias. gracias por asistir. Voy a dejar ahí grabado y te lo mando, Tito. Excelente. Nos Vale, vemos. chao. buen Chao. día. Chao. Bueno, te voy a decir la próxima que...